noches. Bueno, estamos en los vivos de los miércoles con los relatos de los sobrevivientes de la causa de los Scouts de Longchamps. Y bueno, en el día de hoy tenemos a Diego Baracat, que él nos va a contar sus experiencias dentro del escautismo y bueno, todo lo que sufrió a manos de este abusador, sobre el cual venimos hablando ya desde hace más de un mes. Y bueno, vamos a escucharlo. Y tenemos la particularidad de que Diego tiene mucha experiencia con cuestiones psicológicas, además de él haber sufrido muchas consecuencias por estos abusos cometidos contra él. Así que bueno, cuando Diego me solicite entrar, lo voy a admitir y vamos a poder escuchar esta charla enriquecedora. Diego. Bien, ahí se unió, necesito que me envíe solicitud. Hola chicos, bueno, ahí veo que está la gente que siempre se conecta, saludando. Bien. Ahí va, vamos a aceptar a Diego. A ver, Diego. Ahí está. Hola, Hola Diego, ¿cómo estás? muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, primero te agradecemos por estar acá. Agradecemos a todos los que están participando. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha mucho ruido de fondo? A ver, necesitaría que alguien me opine. ¿No? Bueno, creo que se escucha bien. Vos Bueno, sabés que yo no te veo, Anabel, me veo a mí, pero bueno. no te ves, no me ves. Y bueno, viste lo que me pasó a mí la primera vez con Sebastián. Si, A ver, ¿querés si el- volver a salir y querés volver a no, entrar? si el resto ve bien, está todo bien, A para vos mí que te ve también. perfecto, lo que podés hacer es, no sé, si estás con la compu para poner el Instagram y poder verte, o si tenés a No, alguien que esté con el teléfono. no, no, estoy solo y estoy con el celu, así que no. Bueno, bueno, Diego, eh, pareciera fácil porque hemos hablado muchas veces, pero noto que no te es tan fácil en el día de hoy. No, y también pensé que me era más sencillo, como todas las veces que he hablado, y te aseguro que estoy, me puse hiper nervioso recién, con mucha ansiedad, porque no deja de pasarme cosas con todo esto. Bien, bueno, Diego, ya está, ya estamos acá. Contanos un poco cuándo vos ingresaste a los Scouts. Bueno, yo ingreso al grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora de Luján de Longchamp en marzo, abril de 1989. En ese año es que ingreso al grupo. Yo ingreso a la manada un par de meses, después, bueno, con 10 años, cumplo 11 en octubre y ese año paso a la tropa Scout y estoy, bueno, toda mi etapa de Scout, de Rider, de Rover, hasta el año, no me acuerdo si 99, 2000, por ahí, más o menos. Bien. Recordamos que estamos hablando del caso de los Scouts de Longchamps, en donde un dirigente de la rama Rider abusaba sexualmente de manera sistemática, semanal, a veces varias veces en la semana,
o diariamente si estaban en un campamento, de los chicos que estaban en el grupo Rider, que estaban en el grupo que comprende desde los 14 a los 17 años, ¿sí? Esto se daba dentro del ámbito de la Iglesia Católica, particularmente estaba bajo el área de responsabilidad de la parroquia Nuestra Señora de Luján de Longchamps, que es la parroquia que tiene el predio, ¿no?, que incluye al Colegio Jesús María, al San Luis Gonzaga, en la localidad de Longchamps, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Diego nos acaba de contar que él entró en el año 89, tenía 10 años, bueno, y a partir de ahí, ahora sí, comenzás. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue tu inicio? Y bueno, ¿cómo llegaste a este grupo? ¿Con Bueno, qué te contaste? mi etapa, a ver, normal, después de haber hecho o terminado, no sé, catequesis de comunión o lo que sea, no, un dirigente, que nosotros después me enteré que en ese momento era mi catequista, que se llamaba Alejandro, nos dicen, bueno, pueden anotarse en el grupo Scout. Esto fue a finales del 88, entonces me anoto. Creo que fue a finales del 87, 88, nos anotamos, después nos llega la carta que podíamos ingresar al grupo Scout. La costumbre del grupo Scout era que se ingresaba un año posterior, un año después, pero se ingresaba, no sé por qué tenían la costumbre de ingresar en el fin de semana del Domingo de Ramos, justo antes de la Pascua. No sé, muchos años pasó eso. La cuestión es que yo ingreso como con un montón de chicos que ingresamos en esas camadas y bueno, de forma normal, que uno empieza con actividades, con juegos, con aprender a hacer fuegos, a hacer una carpa, a hacer la vida al aire libre, con un montón de cosas que te van hermanando con otros y que, digamos, es algo completamente diferente que un chico quiere aprender o quiere vivir o lo que sea. Bueno, normal sería dentro de los cánones, de lo que uno podía esperar. Había como una cuestión de un régimen medio militar en algunos sentidos, pero digamos, nada, creo que era algo más o menos normal de la época. Y bueno, en esto digamos, de medio militar o de lo que sea, hay una cuestión como de mucha obediencia a los mayores. Entonces, en ese sentido, el dirigente era alguien con mucha autoridad y con mucho poder. No solamente Omar, que era el que causó el abuso en nosotros, sino, a ver, Eduardo Bucarín, el jefe de grupo, Ana María Galecki, su esposa, que era la dirigente de la manada, donde yo entro. Eran personas primero con mucha personalidad, con mucha autoridad. Vos imaginate para un nene de 10, 11 años. Ellos eran adultos, alrededor de 30 años, con experiencia, con años, los grupos eran grandes. El grupo de la manada eran, no sé, 40 chicos, 30 y pico de chicos. Los scouts eran un poco menos, pero alrededor de 20 chicos. Y los riders no bajaban de los 10, 12, 14 chicos. Entonces, digamos, eran grupos grandes y que, digamos, te llevaban como con una autoridad y con una cuestión de mucha obediencia. Entonces uno, en esto que iba creciendo, que iba pasando, digamos, vos te ibas moldeando en esa dureza, por decírtelo, y en esa obediencia, que pasaba mucho en la rama Scout, en la rama anterior, que yo hoy lo veo a distancia y que era un caldo de cultivo perfecto para Omar, que él se daba de dirigente copado, desestructurado, pero que a su vez se servía de esto, de la obediencia, del silencio, como varios ya fueron contando, de que, digamos, los scouts había como
ceremonias más privadas, como la vela de armas, que no se podían contar cosas, y bueno, toda una serie de cosas que daban como todo preparado, era preparado el camino para que Sí, Omar hiciera lo que hizo con sus digamos que es de lo abusos. que se sirven los abusadores, ¿no? Del secreto, de la confidencialidad, de la dependencia. Exacto. A ver, lo primero que se sirven es del secreto y de hacerte sentir cómplice, porque, porque el abusador nos hace responsables a nosotros. Ese es la gran trampa de todo esto, ¿entendés? Ajá. Vos ibas al grupo y seguías allí, ¿por qué no te ibas? ¿Y por qué no esto o lo otro? Omar tenía un montón de otros métodos, el tema del castigo físico, el tema de un montón de cosas en este sentido. Bien. Y decime, Diego, cuando llegaste al grupo Raider, a la Sí, rama Raider, sí. tus 14 años, Sí. vos entraste con 14, ¿cuándo cumplís años? Yo el 31 de octubre Ujú. y yo entré con 14 y medio, casi 15, a mediados de año, me acuerdo. ¿Qué pasa? Porque yo cumplo en octubre, terminaba, algunos chicos que cumplían antes que yo, por ejemplo, que somos de la misma edad, otros que cumplían en marzo del mismo, yo soy del 78. Hay otros que cumplían, que éramos de la misma cama, que cumplían en marzo, pasaban el año anterior. Y a mí me hacían Claro, quedar un año. Entonces, yo pasaba medio tarde, con 14 y medio, por ejemplo, pasé yo. bien. Y llegaste a Raider, ¿tuviste una entrevista previa? ¿Cómo fue? No, no, a ver, yo creo que hice muy pocas veces interrama, que es ese paso previo que se hace en un par de reuniones antes con la nueva rama, pero es lo que todos los otros chicos fueron describiendo. Nosotros en el grupo ya nos conocíamos, ya habíamos compartido con la gran mayoría la rama anterior. Entonces, no es que me eran ajenos los chicos, ya había compartido con los mismos chicos, había compartido campamentos, había compartido en las reuniones de grupo ahí en los fines de semana, y muchas veces pasaba en el grupo, y como éramos, de la manera que éramos, nosotros nos juntábamos a jugar al fútbol. Por ejemplo, nosotros teníamos reunión sábado a la tarde y muchas veces domingo a la mañana antes de misa de 10:30. Y muchas veces los domingos a la tarde nos juntábamos a jugar al fútbol. Y éramos los mismos Bien, chicos, pero digamos que nos juntábamos más cantidad, no de la misma rama, sino más. Éramos, por ejemplo, éramos los Scouts y los Riders, o los Riders y los Rovers. Y éramos los mismos, que estábamos juntos jugando al fútbol. Entonces, digamos, tenemos una asiduidad y un compañerismo y un estar muy cerca todos. Muchos de los que estamos haciendo la denuncia vivimos esto que yo les digo, de estar 2 días a la semana juntos durante 4, 5, 6 años en distintas ramas, mientras íbamos creciendo. Llevándonos, aunque sea 3, 4, 5 años, nos veíamos como muy seguido. claro. Eh, entonces, digamos, se formaba como un vínculo realmente. Era algo que trascendía. Entonces, cuando vos llegabas a la rama, habías compartido muchísimo con el otro. No, no es que el otro te era ajeno, pero lo que sí era completamente ajeno era entrar a una habitación cerrada completamente, que no hubiera ventanas, que no se pudiera nada, que se rezara y que de golpe Omar diga, bueno, ahora muestran el desarrollo y vos ves que todos los chicos que vos compartís hace 5 años que los conocés, que yo tengo 15, que los conozco de que tengo 10, se bajan los pantalones hasta la rodilla, muestran los genitales y vos lo ves y Omar pasa así como si fuera un maestro alrededor, tocándole el miembro a uno, tocándole el miembro a otro, bueno, este desarrolló tanto, este desarrolló como si fuera
no sé, como si fueran pavos colgados en algo y que mostrara los tamaños y dijera cosas, digamos, como a modo científico, digamos, de alguna manera. Y uno no se podía mover, no podía mirar, estar así, estar nervioso, estar con miedo. Esto así era como empezaba. Y él primero, antes de hacer eso, era todo lo que pasa acá, muere acá. Así empezaba todo. Terrible. Y cuando se iban de campamento, Bueno, ahí cuando nos íbamos de campamento era cuando todas esas prácticas se intensificaban. Primero esto era durante el año, pasaba varias veces durante el año, digamos en grupos grandes. Digamos, esto así empezaba, digamos, como el abuso. Era como en niveles que iba increyendo. Digamos, por lo general la rama Raider tenía 2 patrullas. Entonces, en primero era toda la tropa, las 2 patrullas, todos los chicos, que no te hablo, menos de 10 chicos no eran, 8 chicos no eran, eran más, porque las patrullas mínimo tenían 4. De 4 a 6 eran más o menos los números de las patrullas Raider. Entonces, calcular que alrededor de 10 personas pasaba esto que yo te digo todos alrededor. Después, durante el año, él lo hacía, por ejemplo, no sé, una vez por mes, una vez cada 2 o 3 semanas, y después dividía las patrullas, porque encima en la sede del Grupo Scout de Longchamp, Omar, los rincones Rider, estos cerrados así, tenía 2. Entonces dividía una patrulla en un rincón, otra patrulla en el otro. Ahí, por ejemplo, seguía con, digamos, como más específico, haciendo que uno se masturbara, que te daba los preservativos, él agarraba y tenía como una libretita y anotaba, no sé, Diego, porque él contaba cuántas veces nos obligaba a que nos masturbáramos y que eyaculáramos, y contaba y anotaba en esa libretita 2, 3, 4, 5, y él como que describía todo eso, agarraba el preservativo con semen y decía, uy, cuánto perseveró, y lo mostraba a los 3 o 4 que eran de esa patrulla, y pasaba de un rincón al otro. Y en el medio estaba la sede central de todo el grupo, donde estaban los más chiquitos, los lobatos que tenían 6, 7, 8, estaba todo el grupo alrededor, ¿eh? Y nadie veía, nadie sabía y nadie se enteraba de nada, ¿eh? Y había muchísima gente y la puerta del grupo estaba abierta y, digamos, era pasante para el campito de la iglesia. La sala de dirigentes estaba al lado de una de estas salas, y yo me acuerdo escuchar a los dirigentes en la sala al lado. Esto pasaba, digamos, eso era el nivel que seguía. Después otro nivel era llevarte a la casa de él con la excusa de vamos a hacer algún servicio, vamos a hacer esto, a cortar el pasto, a hacer una mudanza. Siempre eran servicios para él, digamos. O para algún amigo que le había prometido algo. Vení, acá los riders te van a cortar y te van a podar un árbol tremendo. Y nosotros nos colgábamos a un árbol, hacha, sierra, qué sé yo. Éramos mano de obra libre y barata, y él hacía favores a amigos, gratis, entonces él hacía favores a sus amigos, y, y después, en los momentos previos al campamento, esto de mostrar el desarrollo de los preservativos, ¿por qué te lo explico? Porque se hacía más intenso, y se hacía casi todos los fines de semana, o se hacía más seguido. Cualquiera que iba de campamento, que fue a un campamento Rider, pasó por la cuestión de bajarse los pantalones y mostrar los genitales, de masturbarse, sí o sí, porque era parte de lo que él pretendía, hacía, porque él tenía la cuestión de decir, bueno, todos no tiene que haber vergüenza. Él siempre iba con un discurso de que nosotros no teníamos que tener vergüenza del otro, que si él lo ponía en una cuestión, nos lo ponía en una cuestión altruista de que si alguno de nosotros se accidentaba y teníamos que cuidar al otro, teníamos que poder, si el otro estaba internado y en cama,
poder ponerle un papagayo y que el otro pudiera orinar ahí, y en base a eso él te manejaba con una cuestión o de culpa, de autoridad, de que uno tenía que estar para servir, porque encima vos sabés que hay una cosa, los scouts tienen, depende de la rama, tienen distintos lemas. No es todos siempre listos. Los lobatos, los más chiquitos, tienen el lema de siempre mejor, porque porque es el tema de compartir, de que, digamos, que siempre traten de estar mejor, de que digamos, de colaborar, de ser una comunidad. El scout es siempre listo, de 11 a 14. El rider es siempre listo para salvar, no es cualquier cosa. Uno tiene que estar como arrojado y dando la vida, y eso es algo que nos daban con el riderismo, y que tiene que ver, está muy pensado en esto de la edad de la que uno tiene, que tiene tan fuerte la adolescencia, la identificación, la idealización de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo no ibas a estar para salvar al otro o ayudarlo al otro en su vida? Uno de los símbolos del riderismo eran las alas rider con un salvavidas en el medio, porque era el salvar, era lo principal que vos tenías como eje en ese riderismo. Entonces, él se servía de todas estas cosas para su fin. Los ideales son buenísimos, son hermosos, pero no en un ser, en un pedófilo o en un ser perverso que hacía lo que hacía. En un pedófilo, ¿no? Ponerle nombre al abusador, además, o sea, abusador, pedófilo. Sí, totalmente, porque todos éramos menores, él era un adulto, él tendría alrededor de 30 años, y él se abusaba de nosotros, abusaba de todo esto que nosotros teníamos, yo creo que había mucha inocencia. Yo creo que había mucha inocencia, muchas cosas que corrompió en muchos de nosotros, en mí personalmente. Y justamente, hablando de esto, ¿no? De lo que él corrompió en vos, ahora vamos a hablar de vos. ¿Cómo transcurrió tu vida después de Scouts? ¿Cómo pasó? No sé, ¿cuándo te diste cuenta que esto era un abuso? O, no sé, ¿lo recordaste siempre? ¿Cómo fue? Yo realmente, el abuso, si uno se pone a pensar, fueron 3 años y medio. Yo paso a Robert casi con 18 o 18 años, o por cumplir esa edad, y yo como adulto tenía flashes del abuso. No tenía, recordaba como momentos, abusos en un campamento, recordaba abusos en la casa de él, porque pasaron de llevarnos a su casa, y ahí en el barrio de Biplastic, de llevarnos a su dormitorio, en su cama matrimonial, y hacer que entre nosotros nos tocáramos o nos masturbáramos, y él darnos preservativos. Entonces, la verdad que había flashes o había momentos, había cosas que yo no recordé, durante muchos años yo no recordé. ¿Y eso que recordabas, lo tenías presente como un abuso o lo tenías como una práctica rara que hacía esta persona? O sea, a ver, yo lo tenía, no terminaba de entenderlo, porque primero estuvo disfrazado, él empezaba como si fuera una ESI, una educación sexual integral moderna o progre en ese momento, donde él decía que nosotros, primero con esto del salvar, después con el otro tema de que nosotros no dejáramos embarazada a una mujer y que teníamos que aprender a controlarnos y a perseverar y a desear no masturbarnos, pero era para masturbarnos con él, porque ese era el sentido y esa era la práctica. Y digamos, yo nunca lo tomé así, sino realmente como algo que
que quería olvidar, que quería tapar, que en un momento, no sé, teniendo 18, 20 años, después de esas prácticas o de esas situaciones, porque a mí me tocaba un hombre y él me masturbó a mí. Entonces, pensar y sentir y decir, a ver, soy homosexual, no soy homosexual, yo te estoy hablando encima de, no sé, principios del año 2000, y, lo que era y lo que era y lo que significaba en ese momento y cómo para mí, para mi religión, para mi familia, ser católico, un montón de cosas, o mi proyecto de vida, a mí y yo quizás si era o no era, muchísimas dudas, miedos, ansiedades, de todo me pasó a mí en ese momento. Yo con el tiempo, a mí me llevó años de terapia, otras cosas, sin entender si era abuso o no, qué me pasaba a mí, y después hubo otras cosas que yo fui olvidando o que fui reprimiendo porque no lo bancaba. Eh, yo no sé, la verdad que durante muchos años fui acumulando muchísimas cosas eh, que me pasaban con otros aspectos de mi vida que, que, bueno, que hoy me doy cuenta de que me afectaron muchísimo, que me afectaron muchísimo en un montón de cosas, en otros ámbitos o en otras cosas de lo laboral, digamos, de lo afectivo, de mis relaciones de pareja, eh, no sé, ¿Cómo? amigos que tenía, no sé, 20, 30 años y hoy tengo 46 y que me decían, Diego, vos sos un inmaduro emocional porque no podés tener una pareja estable o no podés ser fiel o no podés con esto o lo otro. Y yo no entendía qué es lo que me pasaba a mí, pero a mí me afectaba muchísimo en otro montón de aspectos. Y escúchame, Diego, ¿y tus primeras relaciones sexuales, en qué momento de tu vida pudiste llevarlas a cabo? ¿Cómo impactó esto, ¿no? Si querés contestarlo. Sí, la verdad que sí lo quiero contestar. Fue alrededor de los 20 años y sí, 19, 20 por ahí tenía. Y la verdad que te puedo decir que afectó toda mi vida sexual. Eh, hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. Me afectó de una forma muy grande. Y no tengo vergüenza de decirlo. Porque siento que hay un montón de cosas, más allá de estar hace muchos años en análisis y montones de cosas y de cuestionarme, de seguir adelante, el proceso de hacer la denuncia, de salir a hablarlo, de entender que fue un abuso, a mí me cambió integralmente la vida. A mí me cambió integralmente la vida, el sentido de mi vida, el propósito de lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. A mí me cambió todo. Sinceramente, Anabel, a mí me cambió todo. Yo siento que en mi vida, y hay mucha gente que en los últimos este año más que nada, me lo dicen, que ven muchos cambios en mí y que yo también los veo y que yo también los siento. Y la sexualidad no es uno que no está, sino que realmente lo es y que realmente me afectó durante muchos años. Si te estoy hablando, tengo 46, bueno, 25 años me afectó. Y hoy hablo con mi analista, a ver, esto que me pasó con Omar, se fueron sumando a muchísimas más cosas. Se sumaron a otro montón de cosas que me pasaban con problemas laborales, digamos, había cosas que me afectaban de otra manera y que yo no entendía qué eran o cómo me afectaban en el sentido
sentido de no sé, no sé, alguien, pelearme, no sé, no era pelearme con un jefe, sino, digamos, un reto o una sanción o alguna cosa, y para mí era tremendo, y era como que había otras cosas que me pasaban, entonces, digamos, me afectaba, pero profundamente y de sobremanera, ¿no? O sea, todo era una tragedia, no podías Claro, era relativizar. mucho más grande y yo no lo podía manejar y no lo entendía, pero Claro. no lo entendía y no podía, y lo hablaba con mi analista y me pasaban un montón de cosas y todo era como muy grande y era demasiado, como que todo tenía todo el tiempo las cosas a flor de piel. Y esto, a mí en el año 2015, me pasan una serie de cosas, un problema en el trabajo, me pasan unas peleas con mi pareja, me pasa un problema económico, y que hacen que yo haga un intento de suicidio en el año 2015, en agosto del 2015, hace 9 años de esto. Pero porque yo no encontraba, a ver, era un volcán adentro, era todo un volcán adentro que hacía presión y donde a partir de ese momento es que yo ya había hecho terapia un par de veces antes con distintos analistas o tratando de tapar otras cosas o un divorcio o por qué me pasaba tal o cual cosa, y lo que me estaba pasando era esto adentro y que esto tenía una fuerza tremenda y que yo no lo entendía y que yo no lo sabía. Y te lo puedo decir, Anabel, que hoy lo veo y hoy lo sé. ¿Por qué? Porque estoy trascendiendo eso. Porque esas cosas que me pasaban y que me afectaban y que me dolían, estaban adentro. Y hoy me puede pasar otra situación laboral o familiar o con amigos o con pareja y no es tan tremendo y no es tan doloroso como yo sentía todo, porque yo era como una hipersensibilidad a todo. Y a mí no, sos un exagerado y sos esto y sos lo otro, Bueno, pero me estaba también pasando eso, otra ¿no? cosa. ¿Cómo, cómo también esto impactaba en tu inserción social, digamos, Sí, con tus grupos, totalmente. con tu gente, con tus compañeros de trabajo? Y Con mis contame, digo, amigos. cuando Nico empezó a hablar a Nicolás, que él contó cómo él empezó a ir convocando a los que habían sido scouts que él recordaba o tenía datos que otro había sido también scout, que había estado con Expósito, cuando te toca a vos, cuando te llama a vos, cuando te habla a vos siempre estuviste en comunicación con él, ¿cómo fue? Con Nico, por lo general, a ver, de estos chicos que yo te digo que nosotros compartíamos casi los fines de semana, yo con Nico me llevo 5 años. Uh-huh. Y con Nico, con Sebastián, con Maxi, justo los que estuvieron antes en los vivos, Gaby, sí. con ellos eran los que más compartía yo, por la diferencia de edad y por lo que estábamos, esto de que yo te decía que nos veíamos los sábados y que incluso nos veíamos los domingos. Entonces, como que había una cuestión más fuerte y más cercana con ellos. Sí. Entonces, yo a Nicolás, nos fuimos cruzando después de más grande, de dejar el grupo, de vez en cuando nos cruzábamos, nos veíamos, teníamos los teléfonos, no éramos amigos, yo no éramos del grupo, de cada uno de su grupo, pero yo con Nico tenía más o menos contacto y bueno, a mí Nico me pasa una serie de audios de WhatsApp que se los había reenviado a otra persona contándole en primera persona lo que le había pasado a él O sea, y, le y había bueno, contado a otra persona y te lo reenvía a vos para que también sepas lo que a él le estaba pasando. claro, porque él agarra y dice, no, porque le conté a tal lo que pasó con Omar. Y yo le digo, ¿pero qué pasó con Omar? ¿Pero a qué te referís con Omar? A ver, yo sabía que había sido dirigente nuestro, de él, mío, de otro. Yo estaba en otra, yo estaba completamente en otra, no entendía a qué se refería. Y él empieza a hacer como un relato
muy nada, detallado, y como que bueno, primero pasaba esto, después pasaba esto, después pasaba esto, como si fuera lo que yo te relaté al principio. Entonces, esto fue en el año 2020, en el medio de la pandemia, porque estaban hablando de un grupo, de juntarse, de no sé qué, o un grupo de WhatsApp, no sé qué era, pero el Nico me lo manda. Y me manda todos esos audios y yo empiezo a escucharlo y digo, pero esto me pasó a mí, pero esto me pasó a mí, pero esto me pasó a mí. Eran 10 o 12 audios de 4 minutos más o menos, una cosa así como una hora de audios de Nicolás. Y, y después como que Nico termina, bueno, eso me reenvía esos audios y no sé si hablamos por teléfono después o me manda otro audio y me dice, bueno, Diego, algo tenemos que hacer con esto. Y, y ahí es donde empezamos a hablar con otros chicos, él reenviaba a otros y decía, bueno, empezamos a hablar, decir, bueno, hablar con uno, hablar con otro, eh, gente que nosotros conocíamos, realmente que había como compartido, te digo, grupo y habremos hablado con alrededor de 50 personas, más o menos. Y sin nombrar, ¿no?, a las personas que no quisieron denunciar o que no quieren que sus nombres sean públicos por cuestiones que todavía no pudieron sanar, digamos, o que les cuesta muchísimo, o que prefieren, no sé, mirar hacia otra parte de la vida, no lo sé, no Yo sabría, creo, ¿no? yo creo que hay chicos realmente eh, que quizás, o como yo, no lo recuerdan o lo reprimen tan fuerte y les están pasando otras cosas en su vida, y no lo relacionan y es muy difícil asumir todo esto. Es muy duro, es muy difícil, pero yo lo que pienso y lo veo hoy quizás con el diario del lunes, es muy sanador y es muy reparador. Yo siento que mi vida cambió completamente al salir, al sacar todo esto que no es mío, que yo no era culpable, que yo no era responsable, pero que yo no recordaba. Había flashes que sí, pero que alguno pensaba o dudaba, a ver, eso me pasó, fue un sueño, lo soñé, porque ese es el problema. Es algo recurrente eso, las víctimas, que crean que lo soñaron. Es que es eso, pasó, no pasó, y es más fácil negarlo, pero después te empezás a negar y pasan otras cosas en la vida, te están pasando otras cosas. Entonces, es mucho más sencillo eso, a asumirlo, pero bueno, yo creo que hay algunos con los que yo hablé, que me dijeron, sí, me pasó, no sé qué, tuve tales problemas psíquicos, psiquiátricos por esto, es un hijo de puta, pero no denunciaron. Y otros me pasó de hablarles y que me dijeran, ¿por qué querés hablar? O no sé qué, y después decía, bueno, mira, quiero hablar con vos de Omar, y no me contestaron más nada y no había diálogo y ya se cortaba completamente. Entonces vos sabés que a esa persona algo tremendo le pasó y que no quiere hablarlo. Eh, Pasaron muchos casos diferentes, otros que te dijeron, no me pasó nada, no, yo no sé qué, y hay otros que saben que sí les pasó o que estuvieron en abusos de esa persona, entonces, o que lo denuncian, estuve con tal y con tal, porque cuentan lo que les pasó. Claro. Y Y esas esas personas personas, dicen que no les ahí hablas con pasó. esas personas y ellos dicen, no, a mí no me pasó, yo no estuve, no sé qué. ¿Qué sé yo qué les pasa? No, Claro. es muy difícil, Ana, es dificilísimo. A mí, con todos los cambios, con todas las cosas, con todo lo que estoy
tratando de hacer y de ver lo bueno que me ha hecho el poder hablarlo, el poder sacarme toda esta mochila, todas estas cosas, me sigue siendo difícil, pero no sé qué es lo que le pasa a otros. Y a ver, ahí, por ejemplo, uno de los chicos, tus compañeros de denuncia, dice, a mí en cuanto nombraba a Omar, me bloqueaba o me dejaron de hablar. O sea, ¿no? A mí me dejaban de hablar, así, tal cual, exactamente. Y contame, Diego, porque vos fuiste la persona, o sea, acá lo bueno es que a medida que los chicos fueron dando sus relatos, ¿no? Como sobrevivientes, bueno, ahora estuvimos hablando de una persona que tuvo intento de suicidio, bueno, lo tenemos acá. Ahí. Estuvimos hablando de una persona que intentó hablar con el cura párroco, lo tenemos a Diego. ¿Qué pasó cuando quisiste acercarte a la iglesia, ¿no? Para contar esto, para buscar una respuesta, ¿no? Porque ¿qué es lo que vos No, buscabas cuando fuiste a a ver, la iglesia? ¿sabés lo peor de todo, Ana? Es que ni siquiera buscar una respuesta. A ver, lo peor de todo es que nosotros no buscamos primero una respuesta de la iglesia. Lo que nosotros estamos buscando es a todas las personas que les pasó esto, nosotros buscamos que se sanen primero, porque son personas que están sufriendo solas, sufriendo en silencio, creyendo que son los únicos a los que les pasó o que les están pasando cosas y que sí, quizás uno no entiende qué te está pasando y es esto lo que te está pasando. Y, y yo con Nico, a ver, nosotros antes de hacer la denuncia, yo me acerco a la parroquia, me acerco primero, hablo con Alejandro Tomasino, el que era el jefe de grupo, que Alejandro, a ver, había compartido grupo conmigo, cuando yo era Robert o yo era Ryder, él era Lobato. Entonces, a ver, habíamos compartido grupo, habíamos jugado a la pelota juntos, habíamos compartido campamentos. Yo después, años después, fui dirigente, lo acompañé a él como dirigente a campamentos Robert mientras él era Robert. Entonces, había un vínculo. Y yo me acerco a Alejandro y le digo, mira, Ale, le mando mensaje, mira, te quiero hablar, qué sé yo, lo llamo. Y le digo, mira, Ale, pasó esto. Cuando Ale llega a ser rider, Omar se había ido, entonces él no sufrió eso. Entonces le digo, mira, yo lo conozco a Eduardo, vos también lo conocías a Eduardo, sabés lo prolijo que era, y antes de irnos de campamento, siempre había un acto público con todos los padres, que se hacía como una fiesta en diciembre, y se firmaban todos los seguros de campamento. Siempre. Esto era una costumbre directa del grupo, que yo lo viví 10, 15 años. Entonces, vos sabés que el dirigente, Eduardo, que era el jefe de grupo, tenía las planillas de todos los chicos que fueron de campamento con nombre, apellido, DNI, todos los datos, por el seguro, por el campamento. Entonces yo digo, mira, vos sabemos que esto pasó. Lo que nosotros estamos haciendo, esto era ponerle, nosotros hicimos la denuncia en el 2021. Nosotros, cuando yo hablo con Alejandro para contactarme nosotros estábamos buscando y hablando buscando víctimas, a ver qué les había pasado, quiénes eran, porque a ver, nosotros recordábamos algunos, los que nos acordábamos de memoria, los que tenías los contactos o que tenías el Facebook o lo que sea, pero pasó muchísima gente. Yo me acuerdo de chicos, de muchos chicos que no me acuerdo ni los nombres y que sé que compartieron campamento conmigo y que están, ¿entendés? Están en Longchamp o están en Buenos Aires o no sé dónde, pero yo sé que compartieron campamentos conmigo. O me acuerdo un nombre, qué sé yo, Marcos, por decírtelo. Hay millones de Marcos, pero no tenés ni un apellido. Entonces, a ver, lo que yo fui a hablar con Alejandro era tratar de conseguir los nombres, tratar de hablar con víctimas. Nuestro primer objetivo fue ese. Le cuento a Alejandro
y le dijo, uy, bueno, es tremendo lo que te pasó, qué sé yo, esto, lo otro. Bueno, no sé, en el grupo están las cosas, no sé, algo desordenadas o no sé qué, después me voy a fijar dónde quedaron o no sé qué. Hoy es que es 12, 13 de noviembre de 2024, Sí. todavía estoy esperando que Ale me Ah, conteste el mensaje, hace 4 años, ponele. Tengo el mismo número, te aviso, Ana, para todos, tengo el mismo número. Me llama al par de días, le digo, mira, también quiero hablar con el padre Mario. El padre Mario, a ver, yo fui dirigente del grupo Scout durante la primera década del 2000. El padre Mario era el vicario, junto con el padre Mirko estaba en la parroquia. ujú. Él me casó a mí, con mi primer mujer, mi primer matrimonio, él fue quien me casó. Yo tocaba la guitarra en una capilla, estaba en un grupo juvenil, fui de campamento con el padre Mario. El padre Mario, que es el que hoy por hoy es el párroco de Hoy la parroquia de por hoy nuestra es el comunidad. párroco, mi ex mujer, en un momento él formó la pastoral juvenil ella estaba, mi ex mujer Lidia, estaba con el padre Mario, trabajaba con 3 o 4 personas, y una era Lidia. Mario me conocía, pero me recontra conocía. No, no es que vos decís, bueno, es uno más que viene a la misa, qué sé yo, de compartir cosas íntimas. Entonces, bueno, me llama y le cuento qué es lo que me estaba pasando, que queríamos ver otras víctimas, que esto, que lo otro, que aquello. Y bueno, sí, me voy a juntar, o bueno, le digo, mirá, Mario, a ver, era la pandemia, estaba cerrado todo. Yo vivo en Capital. Bueno, no, pero yo a veces voy a Capital a ver si nos juntamos y hablamos un poco. No, mirá, lo que queremos es tratar de ubicar a otras víctimas, tratar de ver esto, lo otro. Yo sentí que lo único que hizo fue sondearme para ver qué es lo que nosotros buscábamos, qué es lo que nosotros pretendíamos, si queríamos, no sé, sacarle plata a la iglesia, no, cuál era nuestro objetivo. Después de esa semana, que fue, te digo, en octubre del 2020, todavía sigo esperando que el padre Mario me llame. Después pasó lo de la denuncia, pasó lo de la reunión con la iglesia, por medio del juez. Esto creo que vos estabas presente cuando fue en la diócesis de Lomas. Yo Sí. no pude estar en ese momento porque estaba trabajando, era un sábado a la mañana, y yo recuerdo perfectamente es que yo estaba por Zoom, salía por Me acuerdo videollamada, que estabas a la videollamada, bueno, sí. y que él dice, bueno, no, me parece que así había una denuncia, pero yo no sabía ni quiénes eran, haciéndose el tarado. Y yo le dije, Mario, vos a mí me conocés, y me conocés perfectamente, y yo te dije esto. Y, y la verdad que me dio muchísima bronca, porque que se haga el pelotudo con alguien que conoce, eh, no, es lo que más me dio bronca. Entonces, a Papá te ver, dijo, bueno, pero no nos encontramos porque vos el no me tema es el dijiste. cumplimiento. Cumplo hasta acá y además, ¿yo sabes cuál es el discurso, cuál es el punto? De decir, bueno, si la justicia nos pide que pongamos las cosas del seguro, lo vamos a dar. Pero si la justicia no lo pide, no. A ver, no es tratar de ser una iglesia que acoge o que ayuda o que trata de que otras personas puedan sanarse o lo que sea. No, a ver, yo no estoy pidiendo, no les estábamos pidiendo algo para implicarlos o lo que sea. Estamos tratando tratar de ayudar a personas, tratar de ayudar a personas, porque es este el punto. Esto es lo más importante de todo. A ver, el daño que sigue haciendo hoy Omar es esto.
y que la iglesia sigue haciendo esto, sigue sin ayudar, sigue sin colaborar. Hay gente que está sufriendo hoy, y ese es No, el y sin problema más reconocer el grande. daño, sin reconocer el daño que prolongado en el tiempo, ¿no? Esto es decir, bueno chicos, pero la causa está prescrita, el daño no está prescrito. No, El daño, no, como vos decís, pero ¿sabes qué, Ana? hasta el No, día de no hoy, colaboran, no no, colaboran en no esto quieren que colaborar. podrían, a ver, esto particularmente que yo te estoy diciendo, que son los seguros de campamento, decir, bueno, Omar fue dirigente entre el año 80 y el 96 o el 97, vos tenés 12, 13 chicos por año que fueron al campamento, es seguro que pasaron por algún tipo de abuso. No, Entonces, y aparte mínimo. los que fueron, ponele, no sé, diócesis de Lomas de Zamora. Bueno, a ver dónde estuvo María Espósito. Sabemos que hasta el 2018 estuvo en la parroquia San Martín de Porres, ¿no? Sí, en el grupo Escado de San Martín de Porres, donde aparecen videos, donde aparecen fotos, Donde él donde... está cantando con un montón de chicos. Entonces digo, Ujú, bueno, ok, ponele que no me pases lo del año 90 y pico, que ya sabemos que está prescripto, ok. Estamos hablando de chicos que por hoy deben tener, no sé, 20 y pico, 22, sí, 20. sí, ¿Por qué por lo no, menos. por qué no facilitas esa información para ver si Sí, podemos hacerlo pasar por un juicio como corresponde por estas víctimas de este último tiempo, al menos que son las que podemos acceder de manera masiva, que es, bueno, las listas de con quiénes Espósito se fue de campamento hasta el último sí, tiempo. De hecho, no tenemos videos oficiales, pero han dicho que hasta el 2020 se fue de campamento con chicos. Entonces, sí. y bueno, también nos han llegado otros dichos, ¿no? De Espósito, que no tienen que ver con esta causa en sí, pero sí, no sé, no el involucrado con proxenetismo, con también acosar mujeres, digo, este señor, y siempre con la iglesia, ¿no? Su esposa cantando en el coro de la iglesia, él estando como acompañante de parejas que se están por casar, Él estaba catequistas. dentro del movimiento de cursillos de cristiandad, estaba en el movimiento familiar cristiano. El movimiento familiar cristiano es el encargado dentro de la iglesia de dar todo lo que son las charlas prematrimoniales, las charlas tienen retiros para novios católicos, digamos, el movimiento Novios de cursillos de cristiandad, católicos. claro, No son me quiero retiros. imaginar lo que habrá hecho con novios jovencitos en un retiro, Bueno, a ver, cómo les habrá enseñado, cómo tienen que comportarse, o sea, no sé, cosas que se nos ocurren a los que ya no, a tenemos más ver, de es que 40. esas eran máscaras que él tenía, ¿entendés? Como para, a ver, vos pensás otra cosa, él era ministro de la Eucaristía, él de forma personal llevaba, cuando hay una misa hay mucha gente como para comulgar, el ministro de la Eucaristía está ungido como para dar la hostia. Él tomaba el cuerpo consagrado y también incluso lo llevaba a ancianos, a enfermos, iba a la sacristía, sacaba la hostia consagrada y se la llevaba. Hogares de Entonces, niños, a hogares de niños iba él también. Entonces sí, digo, él tenía total. acceso, él tenía acceso a un montón de datos, de chicos, de entrevistas, de cosas, y uno no puede tener acceso a las víctimas, ¿no? Es un tema. No, Acá Silvia, no, perdón, Silvana, no, Silvina Silvina, Basarri nos pregunta, ¿pero por qué está suelto? ¿Por qué está suelto? Justamente porque los delitos por los que fue denunciado están prescriptos. Porque estos claro. delitos se cometieron antes de que estuviera la imprescriptibilidad de los abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que estamos justamente buscando son víctimas que hayan sufrido los abusos de Expósito a partir de fines del 2011, que es cuando empieza a cambiar la ley. Y estamos ahí en tiempo de poder llevar a Expósito a juicio oral. Entonces, lo que estamos necesitando... Nosotros sabemos, a ver,
Omar es muy probable que él haya buscado chicos, adolescentes o lo que sea en los campamentos, como, porque digamos, hay, digamos, como buen perverso que es psicópata, él se tomó de muchas cosas. Entonces, por decírtelo, podía ir de campamento, no abusar en el campamento, porque también sabemos que yo estuve en su casa, por decirlo de alguna manera, yo estuve en su casa, sufrí abuso por él en la casa de él, en el barrio de Plastic. Entonces, Omar, no es necesario que abusara en los últimos años en el grupo Scout de San Martín de Porres en los campamentos. Él lo que hacía era tomar contacto con los adolescentes y podía llegar a decirles, ¿sabes qué? Yo te enseño a tocar la guitarra. Vení a mi casa y después te enseño educación sexual y te enseño, y así empieza. Entonces, una vez que él, a ver, él acercarse al grupo es acercarse a sus víctimas, es tomar contacto, identificar a alguien que puede ser vulnerable, porque es lo que él tenía. Él sabía identificar a las personas vulnerables. No, el mismo abuso no lo hizo con todas las personas. Él lo hacía con las más sensibles, con las más vulnerables. Entonces, ese era el punto. Y eso es lo que Diego, nosotros estamos tratando de que la iglesia nos dé los nombres de quienes iban de campamento, que estuvieron con él en el grupo de San Martín de Porres, para poder contarles, mirá, todo esto nos pasó a nosotros, ¿qué te pudo haber pasado a vos? Y que a vos ellas hagan la o a tu denuncia. hijo, ¿no? A Estamos tu hablando de hijo, chicos no, que no, a son ver, hijos. cualquiera que haya sido padre o que haya estado en el grupo, que su hijo, un sobrino, un conocido haya estado en los campamentos de los últimos 15 años en el grupo de San Martín de Porres, es plausible haber sido abusado, no en el campamento necesariamente, pero Omar no perdió oportunidad nunca. Bueno, el tema acá es que, además, insisto, uno ve la mayoría de edad es a los 18 años, pero cualquiera que sea padre, madre o tenga sobrinos y entiende que un chico de 20 años, de 18 años, de 22 años, no siempre tiene la, la, la voluntad o la fuerza o la entereza para plantarse y denunciar o contar lo que le pasó. Entonces también No, y estemos también para atentos asumirlo, a a ver, estos aunque hijos, digo. o asumirlo, o capaz que decirle, che, mirá lo que pasó con estos chicos, a vos te pasó algo así, y que escuche lo que nosotros contamos, a ver qué es o los padres o familiares, es muy importante que todos vean esto, que todos Por eso, sepan esto. por eso decimos que de manera anónima incluso, no anónima, o sea, para nosotros no, pero sí va a quedar acá. Si alguien tiene idea de decir, mira, yo no tengo relación con este vecino o no te puedo decir exactamente qué, pero bueno, sé que los hijos de mi vecino hasta hace poco iban a San Martín de Porres y eran scouts. No sé si realmente son víctimas o no, pero no sé, se llaman tanto y tanto, fíjense. Eso obviamente va a quedar en nosotros, no vamos a mandar al frente a nadie, pero digo, a nosotros nos sirven esos datos, porque capaz que es alguien que no está mirando estos vivos, capaz que es alguien que no tiene ni idea, capaz que es alguien que no tiene Instagram, capaz que es alguien que no sé, que se la pasa laburando, que va y viene en su auto, ni siquiera está en el tren hablando con otras personas, o sea, ¿no? Entonces, estaría buenísimo poder comprometernos como sociedad. Nosotros, o sea, Diego vive en Capital, yo ya no vivo en Longchamps, pero nos criamos ahí y tenemos como el compromiso, ¿no? Con la localidad, con la zona. Yo, de hecho, mi estudio jurídico, tengo un montón de clientes que son de zona sur y que me conocen algunos de chica, o sea, incluso los chicos me conocían. Yo iba al Gonzaga y los conocí por esta causa que nada tenía que ver con mi vida, ni vinieron pero bueno, cuestiones de la vida. Entonces, digo, el compromiso de
como sociedad quitar esta manzana podrida de nuestros chicos, ¿sí? Sí. Acá estoy leyendo muchos de Genial Lux. Nosotras no, la verdad que no estamos llevando a juicio oral ahora a Expósito, porque estamos buscando más víctimas y ese es nuestro propósito. Es por eso que los chicos están exponiendo sus vidas, sus vivencias, sus dolores, y también sus fortalezas, y también su valentía, y también lo que a ellos los ayudó, ¿no? Transmitir el método, que es ni más ni menos que el compañerismo, que es el poder denunciar, que es Yo el creo poder contar lo que pasó. el tema de buscar otras víctimas también es esto de nosotros durante estos 4 años de la causa hemos pasado por montones de procesos y de cosas fuertes y es sostenerse. Y a alguien que no le pasó lo que nos pasó a nosotros no lo entiende, no lo puede ver, no lo puede dimensionar y a ver, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos, donde nos contamos cosas o me está pasando esto o lo otro. La mayoría de las veces nos hemos juntado por Zoom. Este año quizás nos hemos juntado un par de veces de forma presencial, porque digamos, encima hay algunos que están acá en Buenos Aires, hay otros que están en el interior, hay otros que están en el exterior, pero digamos, nuestro grupo es como muy fuerte y sabemos y nos sostenemos y nos van pasando cosas y por más allá de estos años que uno va hablando, van diciendo, estoy teniendo ansiedad, estoy no pudiendo dormir, me están pasando estas cosas, o volví a tomar pastillas, o tengo licencia psiquiátrica. Nos ha pasado de todo, nos ha pasado de todo. Y esto es también lo que queremos aclarar, ¿no? De por qué esto lo volvemos a remarcar siempre. Que dicen, ¿por qué le están haciendo el reclamo a la iglesia? Bueno, la iglesia fue la que Las facilitó. secuelas no paran. A ver, yo siento que a mí cada vez que yo lo hablo, y eso que hace muchos años que lo estoy hablando en terapia, hablaba de esos flashes, yo después de la denuncia, después de los audios de Nico, yo pude tener la película completa, pude hablarlo en terapia de esta forma y junto con la terapia y con el terapeuta y con lo del juicio, es donde yo fui como uniendo los pedazos, uniendo las partes y pudiendo de alguna manera como reconstruirme, porque esa es la palabra. Yo siento que estaba roto por dentro, realmente está, el abuso sexual infantil te hace mierda, adentro te hace mierda, y uno no se da cuenta que vive con... Yo me doy cuenta que 30 años viví Con ese dolor, con ese con tumor, con ese quiste. hace muy poco que se lo dije, se lo conté, no a mi analista, a otro, hace muy poco, y yo le decía, le dije, no me daba cuenta que estaba con una mochila de 30 kilos y, y que vivía todo así, con esos 30 kilos. Y él me dice, era la edad que vos tenías cuando te pasó el abuso, tendrías ese peso, o 35, no me acuerdo qué le dije, y él me dice eso en ese momento, y yo le dije, sí, es verdad. Y eso es, ¿entendés? Vos vivís con eso, vivís con eso, vivís con eso, y no te das cuenta que lo llevás y lo cargás y yo no me callo más. Yo no soy el culpable del abuso, yo no soy el responsable, yo soy el sobreviviente de esto, tampoco soy la víctima, ya no soy la víctima, soy un sobreviviente de esto, porque paso, trasciendo esto, y busco tratar de ayudar a otras personas. Necesitamos ayudar a otras personas que están sufriendo. Nosotros sabemos que hay 200 víctimas por lo menos. Entonces necesitamos, a ver, que la iglesia deje de 200 hacerse la pelotuda. víctimas, 200 víctimas
hacen Longchamps, Diego, Sí, o sea, los que mínimo. conocemos Longchamps sabemos que están entre nosotros, o sea, que están entre todos Sí, nosotros, y no se animan a sí, hablar, o sí, no pudieron, o no tuvieron el lugar. sí. Necesitamos realmente, les vamos a pedir a los que hoy están en este vivo, que después vamos a subir un resumen, que por favor, necesito el compromiso de cada una de estas 40 personas que están viendo el vivo, cuando tengamos el resumen, los reenvíen por Instagram o por WhatsApp a todos sus contactos, para poder llegar, ¿sí? Si alguien tiene, no sé, periodistas conocidos, alguien a quien hacer llegar esto, porque también tenemos esto, la iglesia tiene mucho aguante, o sea, fíjense que yo a veces estoy en programas de televisión, y sin embargo, eh, para viralizar esta causa en general, no hay un ida y vuelta, ¿no? La iglesia tiene mucha fuerza. Entonces necesitamos que haya, y no porque la iglesia sea mala. O sea, lo que decía el otro día Maxi, o sea, la iglesia, sigue yendo a la iglesia, sigue creyendo en Dios y en la gente que está en la iglesia. Yo también conozco un montón de gente que realmente es un buen trabajo, sino las autoridades o los que manejan los intereses económicos de la iglesia, ¿sí? Dejémoslo claro. Las personas que manejan los intereses económicos de la iglesia, los abogados, las personas que no están comprometidas con las víctimas, sino con las cuestiones económicas de la iglesia, y los directivos son quienes están detrás de todo esto. La Esto es lo que iglesia yo somos siento, que todos a mí el los que padre estamos. Mario me habló y le importaba más lo económico que saber qué es lo que me había pasado a mí o si había otras víctimas. Entonces ahí está donde, a ver, si la justicia nos pide los listados, los daremos. Pero, a ver, yo no te estoy hablando desde la justicia, yo te estoy hablando desde la ayuda al prójimo. ¿Entendés? A ver, entonces, ¿dónde está el discurso real de la iglesia de ayudar al otro, de ayudarlo y sanarlo, o tratar de encontrar estas víctimas? Eso es lo más grande y lo más grave en alguien que me conoce hace 20 años o más. Entonces, Sí, ese es el punto. Y, y no es y que se, queremos, se, se busca otra cosa o no les interesa. Entonces, ahí es donde a mí me duele. Yo conozco curas de la diócesis de Loma de Zamora que realmente son santos, y conozco laicos y que tengo amigos en grupos misioneros, en Acción Católica, en Scout, que hacen una tarea increíble en un montón de cosas, que son seres excepcionales. Pero, a ver, tenemos que separar y tener muy claro, a ver, un pedófilo no es para que esté en la iglesia, y a las víctimas de ese pedófilo hay que ayudarlas, no hay que hacerse los tarados. Ese es el punto. Yo busco una iglesia libre de pedófilos. Ese es el punto. Sea cura, sea claro, laico, sea una monja, sea quien sea. bueno, por eso mismo nosotros convocamos, la verdad Diego, te haría un millón de preguntas más. Me quedó una pregunta por hacerte, que es algo que nunca pude preguntarle a ninguno de los chicos, eh, algo que me quedó rebotando, ¿no? En uno de nuestros encuentros, cuando vos contabas y decías, bueno, habíamos hablado que en los campamentos Omar Espósito agarraba como a un chico, perdón, mi caniche nuevamente, agarraba a uno de los chicos como de punto y se lo llevaba todas las noches a su carpa, ¿no? Sí, Eh, y yo recuerdo que vos me dijiste en un momento, fui yo, ese chico que él se llevaba todas las noches a su carpa. sí. Y, y siempre nos queda la duda, y no sé si vos querés profundizar en esto. ¿Qué sucedía cuando él se llevaba un chico a la carpa? Eh, Directamente, él lo que hacía era masturbarte. Directamente. Lo hacía Sí, él con sus manos. sí, 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 totalmente. Totalmente. Está en la denuncia penal que pueden ver cualquier persona que yo creo que tenía 16, 17 años, me tocó, yo era el primer guía, porque digamos, están los guías de las patrullas y como, digamos,
tenés dos patrullas y tenés el guía, tenés como si fuera el guía de cada patrulla, pero hay un primer guía que es como si fuera el que manda a la otra patrulla también. En ese campamento yo era como el rider más grande, el más viejo, lo que sea, era el primer guía y digamos, eh, fue llevarme a dormir con él, tocarme dormir con él todo el campamento en Miramar y masturbarme todas las noches. De ese abuso es el que más daño me hizo, el que más daño me hizo a mi sexualidad, a mi hombría, a un montón de cosas. Es una infinidad de temas que yo he hablado en terapia en los últimos 9 años, que digamos, que entendiendo la película entera, pude ir sanando, pude ir reparando, pero la cantidad de aristas y de cosas de eso que fue pasando en ese momento, es tremendo el daño que me hizo, el daño psíquico en un montón de cosas. Yo no tengo vergüenza, no tengo miedo, eh, sé que es la verdad, sé que es lo que pasó, y sé que decirlo y sacarme toda esta mierda de enfrente y de adentro es lo que me sana. Lo único que me sana es esto. Y yo ya no tengo la culpa. Él tiene que pagar por esto que hizo, no yo. Y yo pagué durante 30 años con mi cuerpo, con mi cabeza, pero ya no más. Bueno, bien, acá tenés muchos mensajes destacando tu valentía, tu fuerza, tu solidaridad con las posibles mozarnos que existen, con las víctimas que todavía no están detectadas. ¿Sabés qué, Anabel? Esto de sacarme todo esto de adentro, lo único que hace para mí es sanarme. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo. Te juro que lo que más hace es sanarme a mí. Entonces yo sé que incluso de los 14 que hemos denunciado, yo sé que algunos no se animan a hablar y que tienen esto todavía, que lo dicen hasta cierto punto, y que no se animan, pero es muy liberador. A ver, a mí me cambió completamente toda la vida, eh, pero todo, mi trabajo, mis proyectos, mis sueños. Tengo montones de proyectos y de cosas, y también a mí me emociona cuando otro de los chicos, hablando hace un par de meses, me contaba: Diego, a mí no sabía que me gustaba tal o cual cosa, o pensé que no me gustaba leer, o que no me gustaba esto, lo otro, y empiezo a descubrir otro montón de cosas de mí. Te juro que me puse a llorar, Quitó porque cosas, ¿no? Y dejó como el recipiente un lugar para otras. y hablábamos juntos, ¿es esto de la causa? ¿Es esto que estamos haciendo? Le dije, sí, es esto estamos sanando, eso le dije. Y yo lo siento en mí y lo vi en él, y me emocioné y me encantó. Bueno, y hay que destacar también que Diego, bueno, es bibliotecario y se dedica justamente a suministrar información a psicólogos y tiene capacitación sobre temas de abuso y él puede dar fe más allá de lo personal, sino también con conocimiento de causa de lo liberador que es la denuncia, lo bien que hace y bueno, Diego también puede, a veces conversamos, ¿no? Porque yo tengo muchas causas de abuso sexual, eh, y bueno, y él también a veces me hace comentarios y hablamos bueno, me cuenta justamente muchas consecuencias que surgen de las víctimas. O sea, no es solamente que habla en primera persona, sino que además es una persona que se formó para esto. Entonces, como que sus palabras también tienen otro peso, con algunas cuestiones objetivas también. ¿No? ¿Bien? Sí, sí, no, a ver, a mí me pasó durante muchísimos años de asesorar en esto, en abuso o en otros temas,
y no hacerme cargo durante muchísimos años. Yo tengo 26 años como bibliotecario especializado en psicoanálisis y, y nada, yo disociarlo completamente, ¿eh? Abuso, pedofilia, qué sé yo, eran temas, como si yo buscara, no sé, el sistema solar o cualquier otra cosa, o autismo o anorexia. Nunca, digamos, desde el rasgo de lo profesional no me hacía cargo de nada de todo eso. Y yo sabía montones de cosas y sé de autores y de cosas que tienen que ver con todo esto y también de consecuencias. A ver, yo aprendí cosas para buscar y para ayudar a mí desde lo profesional. A mí vienen los psicólogos o los psicoanalistas a pedirme bibliografía especializada para tratar un caso, para tratar una persona. Es un psicoanalista con 30, 20 años de experiencia, especializado en, no sé, adultos, y le cae una, no sé, adolescente con anorexia e intento de suicidio. Entonces yo le busco información específica para tratar a esa persona. Yo, digamos, tengo esa especialización hace muchos años. Y con gente que tenía otras especializaciones y le caía alguien de abuso, bueno, yo les buscaba información. Les puedo decir que hay muchísima bibliografía, hay muchísimos autores nacionales, internacionales, de distintos esquemas referenciales. Esto lo hablo desde el lado profesional. Bueno, Y, eh, yo me y formé yo nunca me con, hacía cargo, nunca me hice cargo hasta hace 4 años y quizás todo esto que yo cuento tiene que ver con mi experiencia de lo que yo conté en el vivo, con lo que yo viví en mi vida, sacando lo que conozco. tal cual. Bueno, Diego, muchísimas gracias, quedó clarísimo todo. Como siempre, si ustedes conocen a alguien que podría ser, aunque sea un potencial, ¿no? Víctima de abuso sexual de Omar Espósito, o también de algún otro caso que tenga que ver con la iglesia, o simplemente han sido víctimas de abuso y necesitan poder conversar, o bueno, eh, encontrarse con gente que los pueda entender, pero principalmente ahora estamos buscando posibles víctimas de Omar Espósito. No duden en escribirnos a @AnabelAbogada, @abc.abogadas, @justicia-scouts-longjams, o llamar al 11 5841 2121, que como dije, su identidad va a estar a resguardo. Solamente nos interesa llegar a las víctimas y bueno, si necesitan estar en contacto con alguno de los chicos, porque necesitan sentirse contenidos, comprendidos, por supuesto, van a poder hacerlo. Así que contamos con ustedes. Que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que pueden hablar con nosotros, realmente tenemos un grupo y podemos hablar y entender situaciones de miedo, de situaciones de lo que les pasó, porque nos pasó a todos y todos éramos chicos. Ese es el punto, todos éramos chicos. También hay otro Instagram que es @víctimas de Sí, de OE. OE, OE. También ahí pueden contactarse a cualquiera de estos Instagram que estamos nosotros manejándolos, que estamos contestando nosotros los mensajes, que pueden tomar contacto con nosotros, conmigo pueden hablar el que quiera. Eh, Sí, digamos, en eso no hay ningún problema y que la verdad que estamos dispuestos a poder a tratar de ayudar a todos, porque es esto, nos hermana el dolor, nos hermana el dolor. acá justamente quiero cerrar con esto, dos mensajes que dejaron acá. Genial Lux dijo que la vergüenza, el silencio, el miedo, son aliados de Omar Espósito. Tal cual.
hay que romper el silencio, hay que romper la vergüenza, porque también todos preguntan, ¿cómo puede ser que esté suelto? ¿Cómo puede ser que habiendo tantas víctimas nadie lo haya denunciado? Justamente por esto, por el silencio, por el miedo, por el no involucrarse, por no querer brindar los datos de los chicos o del seguro, o el padre Mario por decir, uy, pero ¿cómo no me dijiste? Nos juntábamos. Él también, en ese sentido, tapó la posibilidad de poder conseguir más víctimas, otro porque es conocido del hermano, del amigo, otro porque no se quiere meter en estos líos, otro porque no les creyó, otro porque no, bueno, esos preconceptos son los que bloquearon y los que le dieron esa fortaleza a Omar Expósito. Entonces, justamente lo que queremos es romper con eso. Y como dice también, acá vamos a terminar con esta frase, Silvina Bayarri, el silencio lo favorece a este ser horrible y el único culpable es Omar Expósito. ¿Sí? Romper el silencio lo expone. Por favor, no se olviden de eso. Y Dieguito, muchas gracias, un placer, sabés lo mucho que te aprecio. Sí, Las sí charlas que a hemos la tenido, palabra, sí a la palabra, sí a sí a la hablar, palabra. sí a la palabra, no en negativo, en el sí, sí a la palabra, ese es el punto, por sobre todas las cosas. Sí Sí a la a palabra. hablar, a poder decir las cosas, sí a la palabra. Maravilloso, maravilloso. Ven todo lo que podemos aprender. Hasta yo, que me dedico a trabajar con la palabra, miren qué bueno es esto, ¿no? La connotación positiva, de Sí, poder llevarlo a algo positivo. totalmente. Es que sí, es que este sí a la palabra es sanar, por sobre todas las cosas, sanar, sí a la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y no se olviden por favor de reenviar el resumen de esta charla y de las demás charlas a todos sus contactos. Ayúdennos. Si están acá es porque nos quieren ayudar. Y esa es la mejor forma que tenemos de llegar a quienes queremos llegar, que Muchas son gracias, los muchas potenciales gracias a víctimas. todos. Muchas gracias, Diego, te mando un beso y bueno, siempre es un placer tener a alguno de los sobrevivientes en nuestros vivos. El miércoles que viene vamos a tener otro vivo y bueno, ya les vamos a decir con quién. Les mando un saludo a todos. Gracias por estar. Chao. Chao, chao.